miércoles, We're going to open our Bibles to that beautiful book that we're studying on Tuesdays. el cual le animo a que venga. Amén. I encourage you to come Para que podamos descubrir las maravillas que hay en este libro. Abra su Biblia en el libro de Ruth. Open your Bibles in the book of Ruth. Amén. Y vamos a ir al capítulo número 1. We're going to go to chapter 1. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth 1, verse 16. Lo encuentra después de los jueces. You can find it after the book of Judges. Put it up. Dios. ¿Lo tiene, amado? Does everyone have it? Dice la bendita palabra del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Le estaba hablando Ruth a su suegra Noemí. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y les decía, voy a predicar bajo el tema: Dios siempre ha tenido un plan contigo. I will be Oramos, preaching under the title, God Always Has a Plan with You. oramos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, Dios de gloria, Señor, en esta preciosa y maravillosa tarde, Dios mío, en la cual tú nos has estado ministrando a través del poder de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Dios, porque nos has reunido, Señor, y estamos aquí, Dios mío, Padre, esperando más y más bendiciones de parte tuya. Dios Todopoderoso, que sea usted fluyendo, Dios mío, limpiando los aires, tocando los corazones, Padre, recordándonos quizás, Dios mío, de dónde venimos, de dónde nos sacaste, Señor, y a dónde nos tienes, pero más importante aún, hacia dónde nos llevas, mi Dios. Gracias porque siempre has tenido un plan en específico, individual, para con cada uno de nosotros. Y en esta tarde te damos a ti la gloria y la honra. Señor, que sea usted hablando a cada una de nuestras vidas. Te lo pido, Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Thank you. La historia de Ruth es una historia muy hermosa, The story of Ruth is a very beautiful story. pero que cuando yo leía este libro, When I read this book, me ponía a pensar I started to think, que se ha venido repitiendo en muchas personas that it's been repeated throughout many people, a través de la historia. throughout history. Y nos encontramos en esta historia And we find ourselves in this story que en este país o región de Israel that in this country of Israel, estaba atravesando por momentos muy difíciles. they were going through a very difficult time. Israel políticamente pasaba por un momento de anarquía, Politically speaking, Israel was going through a time of anarchy en donde la gente literalmente hacía lo que les daba la gana. where people literally did whatever they wanted. Porque por periodos grandes se encontraban sin nadie que los gobernara. Because of this, there was no one to govern them. Y Dios en su misericordia, And God in His mercy, como hemos aprendido en la clase de los like martes, we have learned on the Tuesday le classes, levantaba hombres y mujeres He lifted men and women, para que les dirigiera, so they could redirect them and guide para que them, no se olvidaran so that they wouldn't de forget que era Dios el que los mantenía siempre y les proveía todo en sus necesidades. that it was God who always provided all their necessities. Pero también al mismo tiempo, But also at the same time, Dios ponía
otros pueblos, God put other people, other towns, pueblos paganos pagan people que no conocían del Dios de Israel. that didn't know the God of Israel. Y en esos momentos And in difíciles, those difficult times, Dios usaba estos pueblos God used these people para subyugarlos, no sé si te subyugarlos, para To oppress them. amedrentarlos, to oppress and repress them. para presionarlos, correcto. Porque muchas veces, amados hermanos, Because many times, brothers and sisters, nosotros necesitamos esa clase de trato divino we need that kind of celestial deal para que nos acordemos de que hay un Dios so that we can remember that there's a God y que nosotros dependemos de este Dios and that we depend on that God. y no dependemos de nosotros mismos. And we don't depend on ourselves. Y Dios en su misericordia levantaba estos pueblos. And God in His mercy lifted these people. Y esta historia And this story, dice que estaba pasando unos momentos de esta clase. it says there, Y en la nueva traducción viviente dice que atravesaba and in the New Living Translation, they said they were going through una hambre severa. a severe famine. No cualquier clase de hambre. Not just any kind of famine. No que se agotaba un producto como en la pandemia, que se agotaron ciertos productos, Not just one where there's a lack of certain products, like in the pandemic, pero que después venían otra vez a los estantes. and then they later came back to the market. Literalmente no había comida en el país de Israel, There was literally no food in the O en country esa of Israel región. or in that region porque estaba azotando toda esa área. because that whole area was going through famine. Y por lo tanto, dice la Biblia que había un hombre allí en Judá Therefore, the Bible says there was a man in Judah llamado Elimelech. named Elimelech, Y él se vio en la necesidad de hacer una decisión, and he saw the necessity of making a decision porque vio que no había comida because he saw there was no food, y quizás miraba a su esposa and maybe he saw his wife. y dice la Biblia que tenía 2 hijos The Bible says he had sons, y los miraba también and he would also see them, y si tenía los recursos cómo comprar el alimento, and he probably had the resources to buy food, pero no había que comprar. but there was nothing to buy. Y él oía rumores, And he heard rumors, pienso yo, la Biblia no dice, I think so, the Bible doesn't say, que en otras regiones that in other regions había abundancia. there was abundance. Y él dijo, And he said, o me quedo aquí or I stay here y me muero de hambre juntamente con mi and familia, I die of hunger along with my family, o me voy a esa tierra or do I go to that land en donde dicen que hay abundancia. where they say there's abundance? Y tomó esa decisión de salir de Israel And he took that decision to live Israel, al extranjero, to the foreign land, sin saber lo que le esperaba ya. without knowing what was going to happen to him Era un over there. futuro incierto, It was uncertain future, pero venían con una esperanza, but they came with such hope, una esperanza de que allá great hope that over there iba a poder salir adelante. he was going to be able to carry on. La mayoría de nosotros The majority of us emigramos a este país, immigrated to this country, no porque lo teníamos todo, not because we had everything, sino que como en Israel, but because like in Israel, la situación en nuestros países se puso bastante complicada. the situation in our countries became very complicated. Pueblos como Cuba y Nicaragua, Places like Cuba and Nicaragua que cayeron en las manos del fell comunismo, into the hands of communism, en donde de repente el gobierno where all of a sudden the government les comienza a quitar las tierras a los ricos began taking away the properties from the rich y comienza a parcializarla and began to divide them para dárselo a los pobres, to give it to the poor sin que a estas personas les hubiera costado ningún sudor en su frente. without these people doing any effort. Y cuando hicieron esto, And when this happened, al poco tiempo all of a sudden se dieron cuenta de que habían caído bajo un régimen, they realized they had fallen under un under a régimen regimen, que estaban controlando todas las áreas de sus a familias, regimen that was controlling all the areas of their lives, hasta lo que comían. even what they ate. ¿Sí? Y esa gente comenzó a sufrir.
And those people began to suffer. Pueblos como El Salvador, Countries like El Salvador, en donde después de vivir cierta normalidad en la sociedad, where after living a certain normality in the society, también de repente se encontraron bajo una guerra civil. also all of a sudden found themselves within a civil war. Y no es que me lo contaron, And not that they yo, told me, yo estuve allí. I was there. ¿Sí? Esa guerra comenzó en 1979. That war began in 1970, Y tuvimos que Right, aprender a 79. vivir bajo las balas y las bombas. and we had to learn to live under the bullets and the bombs. De repente a las 4 de la mañana Suddenly at 4 a.m., soltaba una bomba, explotaba una bomba. bombs exploded. Y como allá las cajas son de ladrillo, And because over there the houses are made out of bricks, me acuerdo que mis oídos me quedaban, I remember my ears sí, haciéndome mucho ruido. was a lot of noise. ¿Sí? Por lo que mucha gente tuvimos que salir y hacer la decisión de emigrar a tierras extranjeras. For which many people had to leave and make the decision of going to foreign land. Y que como Elimelech And like Elimelech, trajimos, bueno, a mí me trajeron, well, they pero brought him. trajeron las familias para estas tierras. They brought their family to these countries Porque habían escuchado que allá en el norte, because they had realized that over aquí, here, era la tierra que fluía leche y miel. it was the country of honey and milk. ¿Sí? Y aquí nos encontramos. And now we find ourselves here ¿Sí? Porque Dios siempre ha tenido un plan. because God has always had a plan. Y Dios utiliza esas clases de situaciones. And God uses those kinds of stories, situations. Y muchos vinieron sin Cristo. And many came without Christ. Otros vinimos ya con el Señor. Others already came knowing Jesus, Pero quizás con una fe muy vaga. but with very little faith. Sencillamente sabíamos de que íbamos a estar mejor aquí que como estábamos allá. Simply, we knew that we would be better off here than we were over there. Y los que conocíamos del Señor, And those who knew Christ, nos agarramos de esta fe del Evangelio we grasped this faith con esa misma esperanza with the same hope que Emelec tuvo en su corazón. that Elimelech had in his heart, Porque Dios siempre ha tenido un plan. because God has always had a plan. A otras personas quizás se les hizo más difícil. For other people, it was probably more difficult Porque la carne, because the flesh, el mundo y el diablo the world, and the devil les ganó a través de las tentaciones. won them through temptations. Y te sabe que cuando el diablo nos gana las tentaciones, And you know, when the devil wins our temptations, accedemos al pecado. we access sin Y nosotros mismos interrumpimos and we disrupt el plan que Dios tiene para nuestras the vidas. plan God has for our Pero lives. mira lo que dice en el libro de Santiago. But look what the book of James says. Santiago capítulo 1, abran sus Biblias porque ahí va a traer en inglés. James chapter 1. Open your Ajá. Bibles. Por eso lo hice, ¿sí? Para que abrieran la Biblia, porque si no solamente leían ahí. I did it so you guys can open your Bibles. That way you don't read it from up there. Pero quiero que leamos unos versos del libro de Santiago, But I want us to read some verses from the book of James, del 13 al 16, 13 to 16. y ahí habla de las tentaciones. And it talks about temptations. Las tentaciones que muchas veces Temptations that many times obstruyen el plan de Dios. obstruct the plan of God. Y dice el verso 13, And verse 13 says, le voy a leer del 13 al 16. I'm going to read from verse 13 to 16. Cuando alguno es tentado, y todos somos tentados, ¿cierto? And everyone's tempted, right? Pero dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y dice el 16, amados hermanos míos, no erréis. En otras palabras, In other words, no nos equivoquemos.
Let's not make mistakes. No nos engañemos. Let's not lie to ourselves. Dios tiene un plan. God has a plan. Y Él quiere que ese propósito se cumpla en cada una de nuestras vidas. And He wants that purpose to carry out in our lives. Pero nuestro Dios But our God, es ese Dios tan caballero He's a gentleman, que no te va a agarrar el brazo y te lo va a torcer. that He won't grab your arm and twist Pero en it. su infinita misericordia, But in His mercy, cuando erramos, when we make mistakes, cuando nos equivocamos, when we make mistakes, Él hace algo He does something. y redarguye nuestros corazones. And He moves our hearts, convicts us. Thank you. Porque Él nos ama. Because He loves us. Iglesia, Church, Cristo te ama. Christ loves you. Iglesia, Cristo tiene un plan contigo. Christ, Jesus has a plan for Déselo you. fuerte al Give it Señor. out for God. Y ese plan es personal e individual. And that plan is personal and individual Porque Él siempre lo ha tenido. because He has always had it. Elimelech, como muchos de nosotros que abandonamos nuestros países, Elimelech, like many of us who abandoned our countries, vendió sus casas, sold his house, vendió sus sold propiedades, his properties, animales si tenía, animals if he had any. y como este hombre And like this man, agarró su familia. they grabbed their family. Pienso yo que, bueno, en aquel entonces no habían de esas maletas que tenemos ahora, ¿verdad? Well, back then there wasn't the kind of luggage we have now. Quizás agarró una cobija Maybe he grabbed a blanket y ahí puso la ropa, and he put all his clothes, la amarró, he tied it, se le echó a la espalda he put it in his back, y comenzó a caminar and he started walking rumbo a esa tierra extranjera to the foreign land sin saber lo que iba a encontrar allá. without knowing what he was going to find over there. Pero hizo esa decisión But he took that decision, y venía con un sueño and he came with the dream al comenzar esa aventura, to start this new adventure, el poder darle a la familia being able to give his la family paz y prosperidad peace and prosperity, para la cual tuvieron que arriesgar muchísimas cosas. for which they had to risk so many things Sí. Para poder llegar a ese país. to be able to go to that foreign country. Nosotros salimos unos del comunismo, Some of us left from communism, de la guerra, from war, de violencia. from violence. Después vinieron otras cosas, Then other things came, pero nunca hubieron buenas noticias. but there was never good news. Pero llegamos a este lugar. But we came to this country. No sé, hermanos, están bien. Brothers, Ahí everything's okay. están los líderes, ahí están los líderes. The leaders Ok. are there. Hermanos, para acá. Brothers over Dios here. nos está hablando. God is speaking to us. ¿Están conmigo? Are you with me? Ok. El Señor tiene control de todo, ¿ok? God has control of El everything. Señor tiene control de todo. God has control of everything. ¿Ok? Y nos vinimos para este país. And we came to this country. ¿Sí? Dije arriesgando muchas cosas. I said we risked many things. ¿Sí? Muchos quizás se quedaron y murieron en el río Bravo. Many came through Se quedaron they stayed, y murieron en el río Bravo. and they died in Brave River. En la frontera con México. the border of Mexico. Pero usted y yo estamos aquí. But you and I are here. Y eso es motivo de gratitud al Señor. And that is a motive for gratitude to the Porque no se nos puede olvidar because we can't forget que Dios tiene un plan contigo. that God has a plan for you. Bendito sea el nombre del Señor. Glory be to God. Los sueños The dreams que permanecen that remain son todos aquellos are all those dreams that que se hacen posible cuando somos dirigidos por Dios. become possible when we're guided by God. Porque el enemigo te puede poner sueños. Because the enemy can put you dreams, Sueños de prosperidad dreams of prosperity, y alimentar tu alma and feed your soul de una manera negativa. in a negative way Y querer seguir ese sueño americano and try to pursue that American dream en una manera equivocada. in an incorrect way. Pero los sueños que Dios te da But the dreams that God gives you de prosperidad of prosperity van juntamente ligados a la palabra de Dios. are aligned with the word of God, Que no nos olvidemos de Dios. that we don't forget God, Que sepamos que todo lo que tenemos that we know
that everything that we have es porque Dios nos los ha dado. is because God has given it to us. Los sueños son buenos So the dreams are good cuando vienen del Señor. when they come from God. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. But we have to let ourselves be guided by the Holy Spirit. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, And when we let ourselves be guided by the Holy eso Spirit, significa que algo ha influenciado nuestras vidas. that means something has influenced our lives. Y eso que ha influenciado nuestras vidas se llama palabra de Dios. And the thing that has influenced our lives is called the Word of God. Y es que And a that, través de esa palabra and that is through the Word, es que hemos logrado cambiar is that we're able to change nuestra mentalidad. our mentality. ¿Se acuerda con qué mentalidad usted venía a este país? Do you remember what kind of mentality you came with when you came to this country? Quizás venía solamente por 1 o 2 años. Maybe you came for 1 or 2 years Y usted dijo, voy a hacer dinero. and you said, I'm going to make money. Voy a trabajar las horas que sean necesarias. I'm going to work as many hours as necessary. Quizás antes de conocer a Cristo, Maybe before knowing Christ, trabajaba las 24 horas. you worked 24 hours. Me acuerdo yo I remember que estaba en este restaurante que yo dirigía that I was in this restaurant that I managed, y el que tenía que tomar el último turno, and the one who had the last shift, el que comenzaba a las 11 de la noche a las 7 de la the mañana, one who started at 11 p.m. and ended at 7 a.m., no llegó. didn't come. Y yo había comenzado a las 9 de la mañana And I had started at 9 a.m. porque era el manager. because I was the manager. Y como manager me tuve que dar el otro turno. And as a manager, I had to take another shift. Trabajé más de 24 horas. I worked more than 24 hours. No porque yo quise, Not because I wanted to, pero porque tenía que. but because I had to. Y qué difícil es eso. And it was so difficult. Sí. Pero hay personas que trabajan y trabajan y trabajan But there's people who work and work and work porque hay una ambición. because there's a mission. Esto no estaba en el mensaje, This wasn't in the message. ¿sí? Pero y queremos más y más y And we- más y más. And we want more and more and more. Y descuidamos nuestra vida espiritual. And we lose our spiritual Y al life. descuidar nuestra vida espiritual, And when we lose our spiritual life, poquito a poquito, little by little, nos salimos del plan de we start Dios. to leave the plan of God. El plan de Dios The plan of God tiene que estar alineado has to be aligned a la voluntad de nuestro Señor. to God's will. Yo no sé si usted cree eso, pero I don't know if- yo digo amén. I don't know if you believe that, but I say amen. Pero Dios utiliza situaciones difíciles, But God utilizes difficult como la situations hambruna, like famine, las guerras, War. la falta de oportunidades, lack of opportunities, etcétera, etc. porque Él quiere manifestarse en sus escogidos. Because He wants to manifest in His chosen ones. Muchos vinieron sin conocer a Jesús Many came without knowing Christ, y estando en tierra extranjera, and being in a foreign land, ¿sí? Pudieron conocer al único y verdadero Dios. they were able to know the only and true God. Y Dios te trajo una iglesia cristiana evangélica. And God brought you to a Christian evangelical church. Porque como nos decían el día de ayer, Because like they told us yesterday, hay muchas iglesias cristianas. there are many Christian churches. Pero tenemos que enfatizar But we have to que emphasize las evangélicas, the evangelical en ones, donde se te enseña las buenas nuevas de salvación. where they show you the good news of salvation. Y no solamente Jesús se nos reveló a través de la palabra, And not only did Jesus reveal Himself through the sino Word, que comenzamos a sentir la gloria de Dios. but we also begin to experience the glory of God. Ayer estaba oyendo Yesterday I was listening a un predicador que estaba predicando en los años 80 a preacher that was preaching in the 80s, y dice que se acababa de graduar de una de las mejores universidades que existían. and he said that he had just graduated from one of the best universities that existed. Y Dios le dijo que él quería ir a una iglesia And God told him that he wanted to go to a church donde la luz del candelabro no se apagara. where the light never Of the candelabro. Esas. candles, Sí, que chandeliers. no se apagara. The candles lights. Yeah, they wouldn't turn off. They wouldn't shut off. Y dice que recibió una invitación And he said that he received an invitation, de gente humilde. humble people. Y cuando fue a esta iglesia, And when he went to this church, dice que él iba con su traje, ¿no? He said Quizás como su pastor ahí, he said that he went to church with his suit, maybe like his pastor, con like su your pastor, corbata. with his tie. Y cuando llegó a la entrada de donde estaban reunidos, And when he got to the entrance of where they were all
reunited. La gathered. fachada no era de una iglesia. It didn't look like a church. Y vio varias botas de hule que estaban afuera de la entrada. And he saw many boots made of rubber that were at the entrance, De las que usan los agricultores. the ones that agricultures use. Porque si llevan de estos así, ¿verdad? Because if they take those kinds of Con el shoes, tiempo se les arruina. it'll get ruined. Y abrió la puerta. And he opened the door, Y habían como 16 hermanos y hermanas ahí reunidos. and there was like 16 brothers and sisters gathered. Los hermanos con sus pantalones, The brothers with their ¿cómo pants se dice? Enrollados. rolled up. Porque habían venido del campo y había lodo. They had just come back from the field and there was mud. Y él dijo, Señor, And he said, God, pero, ¿y esta gente? and what about these people? Y dice que el que iba a predicar And it says that the one who was going to preach comienza a abrir la Biblia began to open his Bible, y comienza a leer un verso. and he began to read a verse. Y para esto voy a leer un verso, pero no era este verso, pero And for this, I'm going to read a y dice que verse. decía, cuando alguno es tentado, y dice, Señor, pero no sabe ni leer. And then he said, God, they don't even know how to read. Y él me va a predicar a mí. And he's going to preach to me. Y yo fui graduado de X Universidad And I graduated from X con University todo este conocimiento. with all this knowledge. Y voy a escuchar a este hermano And I'm going to listen to this brother que no sabe ni leer. who doesn't even know how to read. Y dice que este varón de Dios, And he says that this man of God, después de que logró leer este versículo, after he was able to read this verse, comienza a predicar. he began to preach. Y a predicar. And preach. Y a predicar. And preach. Y dice que la gloria de Dios caía en ese it says lugar. the glory of God was Una falling in gloria that que él no place. había entendido anteriormente. The type of glory he would Y have dice never que understand con before. el Espíritu Santo comenzó a llenarlo. And the Holy To Spirit fill began them to up. fill Y him. pienso yo que estaba de este lado y él miraba al hermano predicar y decía, este campesino humilde. And I thought he was standing facing that way, and he would say, this brother who began preaching, the field worker. I salute you. Y la gloria de Dios. And the glory of y God. más gloria. And more glory. Y él se acordó And he la remembered petición que él le había hecho al The Señor. prayer he had made God. Llévame a un lugar Take me to a place donde el candelabro no se apague. where the light wouldn't turn off, Porque ahí estaba la presencia because de that where the Dios. presence of God was. Presence of God. Ese es el propósito de Dios. That's the purpose of God. Para ese ministro que entró con tanto orgullo a For ese that lugar, ministry that came with so much para ego, darle un poco de humildad. to humble him a little bit. Esto tampoco estaba en el mensaje. This also wasn't the Porque message. Dios va a usar Because God will a use todo aquel que quiere ser usado de parte de every Dios. single one who wants Y ahora to be sí, dele used un by aplauso God. al Señor en esta hora. Now give glory to God and give applause to God. Y no solamente Dios se nos reveló a nosotros And not only did God reveal himself como el to us, único camino, like the only way, la única verdad. The truth. Aleluya. Y la vida. and the life, Sino que nuestros ojos espirituales fueron abiertos. but our spiritual eyes were opened. Sí, ahora usted puede ver más allá Now you can see way far ahead, de estas paredes. way above these Ahora walls. usted ha aprendido a ver Now that you have learned to a see través de los ojos de la fe through the eyes of faith, que en esos momentos difíciles that in these difficult moments que usted y yo pasamos allá en nuestros países, that you and I endured during our countries, in our ah, countries, cuando han venido esos momentos difíciles aquí, when those difficult moments came here, quizás no balas y bombas, maybe it wasn't bullets and bombs, pero otras but cosas other things. podemos mirar al cielo We can see the sky, y nos acordamos And we remember de que Dios nos ha escogido that God has chosen y us. que Dios tiene un plan divino para cada uno de and that God nosotros. has a divine plan for every single one of us. Bendito sea el nombre del Glory Señor. be to God. Experimentamos de la verdadera paz. We experience true peace. Esa paz que les describió Pablo al pueblo de Filipo.
That peace that Paul described to the people of Philippi, Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. the kind of peace that surpasses all kind of Esa, understanding, esa paz que guarda nuestros the corazones, peace that guards our que heart, guarda nuestra mente. that guards our minds. En Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. In Jesus Christ, amen. El Señor transformó nuestra manera de pensar The Lord transformed our way of thinking, y continúa transformando a todo aquel que le quiera creer, and He continues to transform the lives of those who want to believe in Him, sin dejar nuestros sueños a un lado. without leaving our dreams to the side. Dios nos dio algo mejor al concedernos conocerle a Él. God gave us something much better when we're able to get to know Him, Y es esta salvación. and that is salvation. ¿Sí? Y todo lo que tenemos que hacer And everything that we have to do es mantenernos fiel a Él. is maintain faithful to Him, Porque Él siempre ha tenido un plan con cada uno de nosotros. because He has always had a plan with every single one of us. Transformó a Rahab. He transformed Abraham. Rahab, Sorry. aquella mujer que era prostituta, The woman who was a prostitute, aquella mujer que era de la vida alegre, the woman who was of the happy life, porque Dios también tenía un propósito con ella. because God also had a purpose with her. Su primer propósito era de que ayudara a los espías a esconderlos And his first main purpose for her was for her to be able to help and hide the spies del peligro en que se encontraban. from the dangers they found themselves in. Y esa mujer había oído, And that woman had heard, pero también vio de primera mano but also first-handedly saw, quién era el Dios de Israel. who was the God of Israel. Y Dios la perdonó And God forgave her, porque Dios tenía un plan con ella. because God had a plan with her. Según la genealogía de Jesús, Based on the genealogy of Jesus, esta mujer fue la tatarabuela de David, no la bisabuela, sino que la siguiente es tatarabuela, no sé. this woman was the great-great-grandmother of David. There we go. Great grandmother del gran rey David. Of the big King David, Una prostituta, a prostitute, una mujer que la gente quizá menospreciaba. a woman who looked down upon her. Pero cuando conoció a Jesús, But when she knew Jesus, Dios la llenó de vida. God filled her with life. Dios le cambió su manera de pensar. God changed her way of thinking. Y Dios le dejó saber And God let her de know que había una vida mejor que ella podía seguir, that there was a better life she que could Dios face, le estaba ofreciendo. that God was offering her. Quizás no sabemos el trasfondo de muchos aquí. Maybe we don't know the backgrounds of many of us here. Un hermano en la escuela dominical One brother in the Sunday school dijo que el hambre said that hunger lo hizo que robara. made him steal. El hambre, no es que es ladrón, ¿eh? Hunger, not that because he was a robber. Pero quizás en nuestra congregación But maybe in our congregation, hay personas que pasaron por situaciones de esa clase, there are people who pass through these situations, vergonzosas, embarrassing ones, que no ha contado, that haven't told anyone, que son secretas. that are secrets. Pero lo que sí cuenta ahora But what they do say es de now la transformación que Dios produjo en su vida. is about the transformation that God produced in his life, Porque eso solamente Dios lo puede hacer. because only Jesus can do that. Y esta mujer fue transformada por el poder de Dios. And this woman was changed by the power of God, Porque Dios because tenía un plan. God had a plan. El plan de Dios The plan of God es que cada día le conozcamos más. is that we know him more every single day, Que aprendamos a amarle. that we learn to love him, Pero que le amemos por sobre todas las cosas. but that we love him above all things. Y algo muy importante, And something very important, que aprendamos a confiar en Él. that we learn to trust him, Porque es fácil confiar en alguien because it's easy to trust someone cuando tenemos todo, when we have everything, cuando hay abundancia, when there's abundance, cuando hay techo, when there's a roof, cuando hay trabajo, when there's work, cuando tenemos las cosas básicas. when we have the basic things. Pero confiar en este Dios, But trusting in this God, cuando when, mire, le voy a contar algo que la mayoría sabemos. let me tell you something that many of us know, Y no está aquí, pero and they're not here, but ¿usted conoce al hermano Fausto? do you guys know Brother Fausto? Un día me habla por teléfono One day he calls me y me dice, pastor, and he tells me, Pastor,
estaba pequeñito, ¿no? Espiritualmente. He was very, very young, spiritually speaking. Dice, pastor, Pastor, me quedé sin trabajo. I don't have work. Y al ratito, pastor, And later, he said, Pastor, me chocaron el carro. they hit my car. ¿Te acuerdas, hermano? Do you remember that, brother? Y después And then later, me quedé sin casa. I don't have a home. El mismo día. The same day. ¿Qué hubiera hecho usted? What would you have done? Si hubiera, quizás se pone a llorar y Dios mío, ¿qué hago? You'd probably be crying and say, God, what do I do? O comienza a confiar más en Dios. Or you begin to have more faith in God, Que Dios va a proveer. that He will provide, Que Dios te va a sacar adelante. that He will carry you on, Porque Dios siempre ha tenido un propósito contigo. because God has always had a plan for you. No importa por dónde tengamos que pasar. It doesn't matter where we have to go through. Si Dios ya puso tus ojos en ti If God already put His eyes on you, y tú dejas que el propósito de Dios se cumpla en tu persona, and you let the purpose of God be Dios- fulfilled in your life, Dios te va a sacar adelante. God will lead you on. Bendito sea el nombre del Señor. Glory be to God. En medio de la adversidad, In the midst of adversity, Ruth le declara a su suegra Noemí, Ruth declared to her mother-in-law Naomi, tu pueblo será mi pueblo your people will be my people, y tu Dios será mi and Dios. your God will be my God. Ruth había crecido en una sociedad en donde la idolatría, Ruth was raised in a society where idolatry, el paganismo, paganism, era el pan de cada día. was the bread of every day, Lo mismo que en nuestros días. the same as our days. ¿Sí? Usted ahorita está en la iglesia, Right now you guys are at church, pero usted comienza a manejar but you begin to drive, y si se va ya por and if you go by oeste de los oeste es west, ¿verdad? El oeste de Los Ángeles, the west of Los Angeles, usted va a ver ahí que la situación comienza a cambiar. you're going to see that the situation begins to change. Va a ver ahí dos queridos You're- besándose de la boca. You're going to see two loved ones kissing each other on the Va a mouth. haber dos mujeres también que andan haciendo cosas raras. You're going to see two women doing weird things, Y eso es normal and that's normal en aquella ciudad. in that city. Bueno, si vienen para acá, pues Well, if you come over here, nosotros como cristianos us as Christians, nos alarmamos. we alarm ourselves. Pero en esta sociedad But in this society, es normal, that's normal ¿sí? Porque hemos llegado hasta ese nivel. because we have gotten to that level. Y la cultura allá donde en Moab, And the country in that place in Moab, donde esta Ruth había nacido, where Ruth was raised and born, era un lugar donde había muchos dioses it was a place where there were so many gods. y sacrificaban para esos dioses. And they would sacrifice things for these gods. Y sabe una cosa, And you know one thing, nada ocurría, nothing occurred. pero estaban engañados. But they were being lied to. Pero esta mujer conoció a esta familia de Noemí. But this woman started to get to know this family of Noemi. Presenció la tragedia de la muerte de su suegro. She experienced the tragedy of the death of his father-in-law, her father-in-law. Su esposo y su cuñado se murieron. Her husband and her brother-in-law also died. La adversidad había tocado a su familia 3 veces. Adversity had touched the lives of their families 3 times. A veces no entendemos el plan de Dios. Sometimes we don't understand the plan of God. No entendemos el porqué We don't, de aquella persona we don't understand the why of that person que muchas veces anduvo detrás de nosotros, that many times were behind us, tocando nuestras puertas, knocking our doors, invitándonos a venir a la iglesia, inviting us to come to church, ¿sí? O animándonos a tener una mejor vida. or encouraging us to have a better life. Pero Ruth vio en esa familia algo diferente. But Ruth saw in that family something different. De nuevo, la Biblia no dice. Once again, the Bible doesn't say. Pero pienso yo de que cuando se reunían, hablaban con Dios. But I like to think that when they gathered, they would think of God.
hablaban de la palabra de Dios. They would talk about the word of God. Se acordaban de los milagros que Dios había hecho They would remember about the miracles God had done allá en Egipto. over there in Egypt. Cómo los había sacado de esclavitud. How he had taken them out of slavery Y a dónde ellos estaban, and where they were now en tierra in extranjera, foreign land. pero había comida. But there was food. ¿Sí? Habían salido de la hambruna. They had gotten out of famine. Y aunque habían pasado por tragedia, And despite going through so much tragedy, Noemí le enseñó a Ruth Noemi showed Ruth a tener fe en este Dios de to have Israel. faith in this God of Israel. So Ruth vio en su suegra a alguien muy especial. So Ruth saw someone so special in Noemi, her mother-in-law. Alguien en la cual ella podía confiar. Someone in whom she could trust. ¿Sí? Alguien a la cual ella podía imitar. Someone she could imitate. Alguien en la cual vio y aprendió Someone who she saw and learned el significado de lo que era fe. the significance of what it is to have faith. Fe en el único y verdadero Dios. Faith in the one and only true God. Como lo que le dijo Pedro a Jesús Like what Peter said to Jesus en esos momentos difíciles. in those difficult moments. ¿A quién iremos? Who will we go to? Tú tienes palabras de vida eterna. You have words of eternal life. Hay momentos que tenemos que decirle al Señor, There are moments where we have to tell God, Señor, solamente en ti God, just in you, puedo encontrar el consuelo. we can find that peace and comfort. Solamente en ti Only in you puedo encontrar esa estabilidad can we find that stability emocional emotionally y moral and morally que el enemigo me quiere robar. that the enemy wants to steal from me. El Señor logró cambiar el pensamiento de Ruth, The Lord was able to change the way of Ruth's way of thinking, influenciado por el testimonio de Noemí. influenced by the testimony of Noemi. Ese trabajo no ha terminado hasta el día de hoy, That job isn't done to this day porque hay muchas Ruth que Dios quiere alcanzar, because there are many Ruth that God wants to reach porque Dios siempre ha tenido un plan. because God has always had a plan. Pero usted y yo, iglesia, But you and I, church, necesitamos meternos al plan de Dios. we need to get into the plan of God. Y gloria a Dios si Dios te ha prosperado. And glory to God if He's prospered you. Gloria a Dios si tienes tu casita Glory to God if you have your house y tu apartamento bien adornado and your apartment very decorated y tus carros y tus cuentas. and your cars and your accounts, bank accounts. Pero sabes una cosa, But you know one thing, esas cosas son terrenales those things are earthly. y necesitamos meternos en el plan de Dios. And we need to get ourselves in the plan of God. Necesitamos alcanzar a esas personas que están allá afuera, We need to reach those people that are que outside, están sufriendo, that are suffering, que están llorando, that are crying, que están pasando por that are tragedias. going through tragedies. Y usted y yo tenemos la palabra de Dios, And you and I have the word of God porque también para ellos Dios tiene un plan. because God also has a plan for them. Pero Dios te quiere usar. But God wants to use you. No te quedes con los brazos cruzados. Don't stay with your arms crossed. Atiende al llamado de Dios. Pay attention and call to God's calling. Comparte Share las bendiciones que Dios te ha dado. the blessings God has given you. Testifica Testify lo que Dios ha hecho en tu vida. what God has done in your life. Dice la Biblia que Noemí regresó a su casa. The Bible says that Noemi returned home. Ruth hizo de Judá también su casa. Ruth made Judah her home as well. Siguió a su suegra. She followed her mother-in-law. Ahora bien, Now, nosotros hemos hecho de este hermoso país nuestra casa. we have made a home out of this beautiful country. Hemos formado familias. We have formed families. ¿Sí? Tenemos hijos aquí, nacidos aquí. Some of you have kids being born here. La mayoría tiene una vida estable The majority have a stable life, y hemos decidido quedarnos. and we have decided to stay. Pero ahí no termina todo. But everything doesn't end there. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios siempre ha tenido un plan con tu vida. Because God has always had a plan for your life. Y el que no ha encontrado ese plan And the one who hasn't found that plan necesita encontrarlo. needs to find it. ¿Sabe cómo lo encontramos? You know how you can find it? En oración al Señor, In prayer with God. preguntándole al Señor, Asking Him, Señor, ¿por qué estoy aquí? God, why am I here? Señor, ¿por qué me trajiste a esta iglesia? God, why did you bring me to this church? Señor, ¿por qué es que yo sé tanta Biblia? God, why do I know so much Bible? Pero necesito ponerla en práctica. But I need to put it in practice. ¿Cuál es el propósito? What is the purpose? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida? What is the plan that you have for my life? Porque, amados hermanos, Because brothers and sisters, el cielo no está aquí.
Heaven isn't here. El cielo no es tu esposa. Heaven isn't your wife. Y hermana, el cielo no es tu esposo. And brother, heaven isn't your wife. El cielo está allá arriba. Heaven is up there. Sí. Y allá está Jesús. And Jesus is up there. Y nos va a estar esperando And he's going to be waiting for us con sus brazos abiertos. with his arms wide open. Porque un día esa trompeta va a sonar. Because one day that trumpet's going to go off. Y los muertos, y siempre me encanta este texto porque And I dice love que this verse because it says, los muertos en Cristo resucitarán primero those who died in Christ will resurrect first, y luego nosotros. and then us. Y Él nos va a recibir. And he will receive us. ¿Sí? Y cuando estemos allá, And when we're over there, pienso que él nos va a preguntar, I like to think that he's going to ask us, ¿cumpliste con el propósito? did you finish your purpose? ¿Seguiste el plan que yo te di? Did you follow the plan that I gave you? Obvio, si estamos allá, Obviously, if we're over there, es que lo hicimos. it's because we made it. Pero, amados hermanos, But brothers and si sisters, todavía no has comenzado, if you still haven't started, actívate start en el plan de Dios. in the plan of God. Cuando Noemí regresó a Belén junto con Ruth, When Noemi returned to Bethlehem along with Ruth, dice la Biblia que regresaron con absolutamente nada. the Bible says that they returned with absolutely nothing. A tal grado que dice la Biblia To the degree that the Bible says que el pueblo se conmocionó. that the people were distraught. ¿Usted sabe qué es eso? Do you know what that is? La vieron llegar a Noemí, They saw Noemi come porque a Ruth no la conocían. because they didn't know Ruth. Y decían, esa es Ruth. And they said, that was Ruth. Pero mira cómo viene. But look how they came. Quizás venía con su ropa desgastada. Maybe they came with their clothes all ruined. Cuando uno va de regreso a su país, When people go back to their country, bueno, a mí en lo particular well, for me in particular, me gusta vestirme sencillo, I like to dress simply. Simple. ¿verdad? Pero yo he visto en los videos, But I've seen in the videos, cuando llegan al aeropuerto internacional de El Salvador, when they arrived at the International Airport of El Salvador, con unos zapatos ahí con aquella palomita, with those shoes that have the little bird, the Nike shoes, con su ropa de marca, with brand clothes that have big brands, con sus cadenas de oro. with their big gold chains. Ya no quieren hablar español. They don't want to speak Spanish anymore. Y cuando van cuando salen con unas maletas bastantes. And when they go out with a lot of luggage. Y cuando la familia los mira, And when the family looks at them, pienso yo que dicen, I like to think that they say, Dios te ha prosperado. God has prospered you. Pero no fue así a Noemí. But it wasn't like that for Noemi. Noemí llegó sin nada. Noemi got there without nothing. Pero Noemí no se había olvidado del Dios al cual ella le servía. But Noemi hadn't forgotten the God in which she served. Pero Dios tenía un plan con ella también. But God had a plan with her too. Y aunque dice que se encontraba en completa amargura, And even though she was very bitter, ella sabía que Dios andaba con ella. she knew that God was with her. Sí. Yes. Noemí y Ruth tenían que sobrevivir. Noemi and Ruth had to survive. Y Dios, que es perfecto, tenía un plan preparado. And God that is perfect, he already had a plan prepared. Y dice que Ruth llegó allá a los terrenos de Booz, And the Bible says that Ruth went to the land of Boaz, el abuelo de David, the grandpa of David, para que Ruth fuese a recoger las espigas del grano. so that Ruth would go pick up the ears of the grain Que los trabajadores de Booz habían dejado allí cuando andaban colectándolo. that Boaz's workers would leave when they were collecting them. Pero este era un plan de Dios. But this was God's plan. Hay gente que dice There are people that say, que mira, me encontré con tal persona look, I found myself with this person. por pura casualidad. It was a coincidence. Y tú sabes quién esta persona fue, And you know who this person was? pero desde que lo conocí But ever since I met them, o la conocí, or I met her, me comenzó a ayudar, they began to help me porque solamente Dios sabía because only God por knew lo que yo estaba pasando for what I was going through económicamente. economically. Pero Dios tenía un plan. But God had a plan. Este hombre era una persona pudiente, This man was a Con prudent dinero. person with a lot of money.
Tenía sus tierras, He had his land. tenía sus cultivos, He had cultivated things. tenía sus animales. He had animals. Y allá Noemí manda a su nuera a que fuera a recoger espigas a ese terreno. And over there, Naomi sent Ruth to pick up the ears of the grains. Fue así como el plan de redención That was the plan of redemption, se llevó a cabo, was fulfilled. porque Dios siempre ha tenido un plan. Because God has always had a plan. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? What is God's plans for your life? ¿Será que su plan es que te hagas viejo y rico en esa compañía donde trabajas? Is it plans for you to get old and rich in the company that you work in? ¿Será que el plan de Dios es que experimentes el glamour de la vida rápida de esta sociedad? Is it God's plan for you to be able to live through this glamorous life? A tal grado que ya no tengas más tiempo para nada más, To the extent where you no longer have time for anything else, ni de buscar de Dios, not to look for God, ni de orar porque vas a estar cansado, to pray because you're going to be tired, ni de estudiar la Biblia, or to study the Bible. de olvidarte de la gloria de Dios que Dios te ha hecho You sentir. forget of the glory of God that He has let you experience and feel. ¿Será que ese es el plan de Dios para tu vida en traerte a este país? Is it that that's the plan of God for which He brought you to this country? Te dije I told you que el plan de Dios era that the plan of God was que le conozcamos más, to know Him more, que tengamos comunión con Él, so we have communion and a relationship with Him, que no nos desenfoquemos de lo que realmente permanece para to siempre. not distract ourselves from what really stays eternally. El cielo y la tierra pasarán, Heaven and earth will pass, pero mis palabras, dice but el His Señor, words no pasarán. won't pass. Nos hemos enfocado tanto en este mundo We have focused so much on this world y lo que este mundo ofrece, and what this world offers que nos hemos descuidado de lo verdadero, that we have distracted ourselves from the truth, de lo real, the real, lo que nos da vida. what gives us life, Y esa es la presencia de and that's the Dios. presence of God. Quiero I want. recordarte la queja que Dios de Dios para con la iglesia de Éfeso. I want to remind you of the complaint God had with the church of Ephesus. Con eso nos terminaban el mensaje el día jueves también. They finished the message from Thursday with this. Y el Señor le dice a esta iglesia, And the Lord tells this church, yo conozco tus obras, I know your works, tu arduo trabajo y paciencia. your heavy work And patience. and patience. Has sufrido, You have suffered. has tenido paciencia, You have had patience. has trabajado arduamente, You have worked ardently. pero But has dejado tu primer amor. you have left behind your first love. ¿Será que alguno de ustedes se encuentra de esa manera? Is it that some of you find yourselves in that way? Y otras cosas tienen prioridad en tu vida. And other things have priority in your life? Dios tiene un plan contigo, God has a plan with you, con cada uno de nosotros. with every single one of us. Y ese plan nació en la mente de Dios. And that plan was born in the mind of God. Ese plan, amado iglesia, That plan, love church, no es terrenal. it's not an earthly thing. Lo terrenal se acaba, The earthly things will be finished. el dinero se acaba, Money vanishes. la juventud se acaba, Youth vanishes. sí. Pero lo celestial es eterno. But the celestial things are eternal. Si Dios tiene un plan con nosotros, If God has a plan with us, hermano, brothers, no te desenfoques. don't get distracted. Miremos a Cristo. Let's look up to Christ. Momentos difíciles Difficult moments siempre van a tocar nuestra puerta. will always knock in our lives, our doors. No podemos evadirlos, We can't avoid them. aunque busquemos a Dios Even todo if el we tiempo. even if we look for God all the time. Pero la diferencia va a estar, But the difference will be es que el Señor nos va a ayudar. is that the Lord will help us. Él es nuestro ayudador. He is our helper. Él es quien nos guía. He is who guides us. Él es quien va a ser real He's going to make it real, ese plan, that plan,
en cada uno de in nosotros. every single one of us. Póngase de pie. Please stand.